personas que con 65 años dicen, mira, Celia, he descubierto hace 2 meses que esto tiene un nombre y lo de siempre para mí han sido, es que tengo algunas manías o me molestan algunos ruidos. Celia, explícame como psicóloga esa teoría que me has dicho que tienes, que no me la has llegado a desarrollar porque te he dicho, espera un momento y ahora me lo dices, acerca de por qué después de casi 450 episodios yo me sigo poniendo nervioso antes de grabar. Ujú. Bueno, pues la verdad es que es una teoría que me gustaría que tú me corroborases o no, pero bueno, aparte de que los nervios es normal cuando algo te importa, porque te quiere decir, oye, que nos vamos a enfrentar a algo relevante, a algo que queremos que nos salga bien, creo, o es un poco la intuición que tengo de lo que he visto de ti, que eres una persona además bastante exigente, con unos baremos bastante elevados de cómo quiero que salgan las cosas, cómo tienen que ser, y eso evidentemente fomenta los nervios que puedes sentir. Es que después de casi 500 episodios, todavía cuando voy a grabar pienso, en este es en el que la voy a liar, en este es en el que se me va a caer la careta, en este es en el que la gente se va a dar cuenta de que no sé hacer mi trabajo. Que me va a quedar en blanco y todo el mundo va a ver, ¿no? Realmente que un impostor en toda regla. Claro. Imagínate qué te pasa a ti en tu trabajo, que dices, recibes a un paciente y dices, este es el que se va a dar cuenta de que no tengo ni idea de psicología. Bueno, pues podría parecer que los psicólogos siempre tenemos una respuesta, siempre lo sabemos todo, pero yo soy de las personas que dice, pues si en una sesión tengo que decir, mira, pues aquí me pillas, aquí esto que me estás preguntando, prefiero contestártelo la próxima y darle una vuelta o investigar sobre ello. Creo que eso también conecta con las personas, joder, que los psicólogos no tenemos absolutamente todo bajo control y todo hecho, ni mucho menos. ¿Y le has dicho a algún paciente, yo no puedo ayudarte? Sí, he llegado, o sea, y creo que esto además es bastante importante Ujú. saber hasta dónde es tu especialización y cuáles son tus límites a la hora de llevar a cabo un proceso terapéutico. Hay demandas en las que yo sé que no soy la mejor persona para ayudar a alguien y creo que mi deber profesional y personal es poder decirle, prefiero derivarte a alguien que considero que va a poder, vamos, ayudarte muchísimo mejor que yo por su conocimiento, especialización, trayectoria o lo que sea. Sí, 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 por supuesto, y lo haré, o sea, lo he hecho y me tocará hacerlo seguro. Pero en algún caso que tú hayas dicho, yo esto sí puedo hacerlo, Ujú. pero en el proceso te Ujú, des cuenta de lo he hecho lo mejor que he podido, ujú, pero veo que hemos llegado ujú. a un punto en el que ya no soy de utilidad para ti y estás perdiendo el tiempo conmigo y quizá tengas que... Ujú. Pues fíjate que eso creo que todavía no me ha pasado en cuanto a, oye, que creo que esto que me traías a consulta no lo podemos tratar, sino más bien un, oye, lo hemos tratado y creo que yo al menos puedo llegar hasta aquí y podemos trabajar hasta aquí quizás con otro profesional, puedes llegar un poquito más lejos o puedes matizar o solventar algunas cosillas a las que yo ya me cuesta llegar, pero yo creo que resultados siempre ha habido antes de yo decirle a alguien, oye, hasta aquí. Yo también soy una persona bastante cabezota y si hay algún caso que digo: "Ostras, no estoy pudiendo, no lo estoy sacando", me empeño al máximo y yo creo que algo siempre he sacado y si no, pues que alguien me lo escriba en comentarios y me diga: "Pues conmigo no", pero no, creo que no, creo que no. Estás especializada en algo Ujú, que no tengo consciencia de que haya muchos más expertos en psicólogos en el país, que es la misofonía, ujú, que es algo que me has escuchado a mí en el podcast decir que sufro y entonces me escribes y me dices, de eso sé yo. Y digo, me ujú. parece maravilloso poder hablar de ello contigo. Me interesaría saber cómo empiezas tú a... Porque tú no lo sufres, no es No. esto de... es algo que yo padecía y entonces empecé a estudiar al respecto. Ujú. ¿Cómo empiezas tú a interesarte en concreto por esto, por la misofonía? Pues es una muy buena pregunta, porque yo creo que la mayoría de personas, al principio piensan: "Jo, pues igual Celia sufre misofonía, ¿no? Y por eso se ha especializado en esto", pero como has dicho, no, yo no lo sufro y puedo decir que por suerte, por todo el sufrimiento que he comprobado que puede llevar a acarrear,
Pero no, todo empezó cuando yo empecé a pasar consulta, en la práctica clínica a ver pacientes y bueno, creo que como la mayoría de psicólogos empecé viendo pues diferentes demandas, como psicóloga vamos a decir generalista, ¿no? Y entre estas demandas había una persona con misofonía. Yo creo que como a la mayoría de profesionales de la salud les pasa a día de hoy, yo no había oído hablar de la misofonía en todos los años de formación, nunca había escuchado esa palabra y me tocó, bueno, pues formarme absolutamente de cero y como te decía antes, volcarme, ¿no? Totalmente con esta persona. Y ahí empecé a ver cosas que me llamaban mucho la atención, ya no solamente a nivel sintomatología, porque la misofonía iremos desarrollando que es algo pues que tiene unas particularidades muy concretas. Hay cosas que te suenan porque se parece a otras condiciones, a otros trastornos, pero no llega a ser lo mismo. Pero bueno, ya empezaba a observar que me resultaba muy, muy, muy llamativo, muy curioso, incluso me tocaba un poco a nivel personal maneras de afrontar las cosas de esta persona que tenía misofonía. Y yo empecé a ver que había una relación muy directa entre la sintomatología de la miso y el cómo esta persona pensaba, se relacionaba consigo misma, con el mundo que le rodeaba. Y esto a mí me tocaba. Voy adelantando alguna cosilla y es que muchas veces lo que vemos en consulta es que las personas con misofonía tienen una especial sensibilidad ante que las cosas no sean como han de ser, que no se hagan de una Ujú. manera correcta, ante las injusticias, que se cometa alguna injusticia. Y claro, con todo el cariño del mundo, esta pequeña rigidez, no ayuda a tolerar pues la misofonía, que son estímulos auditivos que pues de una manera automática se consideran inapropiados, exagerados o incluso que son desconsiderados. Yo empezaba a ver que eso a mí también me tocaba un poco personalmente, porque yo también soy una persona un poco desde ahí, ¿no? Más obsesivilla, más desde las cosas que se hagan como se tienen que hacer. Y bueno, esto al final yo creo que también como profesionales tenemos que ver, y es creo que muy sincero por nuestra parte, ver que hay pacientes con los que conectas más a nivel personal incluso, ¿no? Y esto pues me gustó mucho porque creía que, bueno, pues te puedo ayudar incluso mejor, ¿no? Sabiendo un poco por lo que estás pasando y cómo se puede trabajar en ello. Y luego la sintomatología en sí misma, que me parecía muy curioso y además muy impactante, que a pesar de todas las limitaciones tremendas que tenía para esta persona, toda esta sintomatología, yo no hubiese oído hablar de ella jamás. Entonces, bueno, pues me empezó a apasionar, ¿no? Y con toda la formación empecé a tratar de cerrar mi agenda alrededor de la misofonía. Posteriormente, incluso dije, pues voy a abrir una cuenta en redes sociales para hablar sobre ella y si esto llega a una persona que dice, como tantas, ¿no? Han llegado a descubrir, ostras, yo llevo sufriendo esto durante muchos años y no le había puesto nombre jamás, pensé que era una manía, una exageración, pues yo ya me doy con un canto en los dientes y la verdad que ha sido, bueno, un proyecto ahora mismo perso profesional, como yo le llamo, chulísimo. Ahora te preguntaré por la sintomatología, porque hemos empezado un poco la casa por el tejado, mea culpa, pero este paciente llega a ti con la palabra. Quiero decir, es este paciente quien se sienta contigo y te dice, tengo misofonía, Esta o persona en te concreto sí. describe. No, Ah, vale. esta persona en concreto sí. Hay muchas otras personas, sin embargo, que llegan, pues eso, ¿no? He indagado por internet y creo que es esto. A ver si me lo puedes confirmar o no. Personas que con 65 años dicen, mira, se le he descubierto hace 2 meses que esto tiene un nombre y lo de siempre para mí han sido, es que tengo algunas manías o me molestan algunos ruidos. Claro que esto está alejadísimo de la realidad y de lo que realmente supone, pero esta persona en concreto sí que llegaba con la palabra. Vale. Y ahora sí, desvelamos el misterio en su totalidad. ¿Qué es la misofonía? Para la gente que nos esté escuchando que quizá padezca esto y no le había puesto nombre, como pasa en multitud de casos. Pues seguro, porque haciendo una pequeña intro, se habla en las investigaciones que es hasta un 20% de la población, que son unas cifras Mm. muy, muy, muy altas, la que puede sufrir misofonía y que entre un 5 y un 7% de esta población puede ver condicionada su vida en base a esto. O sea, son cifras, como digo, pues que sorprende que no se hable más sobre esto. ¿Qué es la misofonía? Respondiendo ya a la pregunta, pues misofonía literalmente significa odio al sonido, ¿vale? Y también se le denomina una hipersensibilidad selectiva Mm. a determinados sonidos, selectiva, ¿no? Sonidos cotidianos, sonidos como puede ser el de masticar, tragar,
respirar, sorber hacia arriba pues, cuando estamos sobre todo acatarrados, incluso arrastrar los pies, bostezar, sonidos de ladridos, de vecinos, sonidos que objetivamente son inofensivos, sonidos que al resto de personas no les provocan ningún tipo de reacción, pero a una persona que sufre misofonía le despiertan una respuesta emocional, por un lado, totalmente desproporcionada, caracterizada por una ira y una ansiedad que la persona misma describe que es automática, que es que no lo puede controlar, que en el momento en el que percibe ese sonido ya pues pierde un poco el control. Y además también tiene una respuesta fisiológica. Cuando digo fisiológica es sudoración, aceleración de la tasa cardíaca. Muchas personas describen que es como un calor que les sube por aquí por el pecho, las extremidades. O sea, es una reacción pues eso de lucha o de huida ante un sonido que objetivamente es inofensivo y que al resto de personas no les provoca esto. Tú ahora me vas a confirmar si es así, pero para poner todavía más en contexto a quien nos oye, tú, claro, has dicho sorber, respirar fuerte, los ladridos. Habrá gente diciendo, claro, es que esos sonidos tampoco me gustan a mí. Quiero decir que no son sonidos especialmente agradables. Pero en mi caso, por poner ejemplos más concretos, el pasar el pulgar por las cerdas de un cepillo es una cosa que a mí, y sobre todo para que me confirme si el diagnóstico va por ahí, el murmurar, o sea, como cuando la gente habla bajito, murmurar, ¿no? Sí, susurrar. Susurrar. A mí eso, cuando estoy en el cine, casi prefiero que hablen a un volumen normal que escuchar el... Cuando la gente está descalza pero con calcetines y choca un pie con el otro. Quiero decir, ejemplos para que la gente diga, ¿pero eso a ti te pone nervioso? Sí, o sea, eso a mí me resulta muy desesperante. Evidentemente, todo lo que has dicho, sorber, la respiración fuerte, que pobre la persona que respire fuerte porque no puede remediarlo. Totalmente. Pero porque hay otras cosas que se pueden remediar. Ese es un poco mi caso, y también para que la gente lo sepa, que yo creo que es más identificativo sonidos que tampoco sean especialmente desagradables, ¿no? Y que a ti, en cambio, te produzcan esas sensaciones fóbicas casi. Sí, porque, a ver, sonido de masticar, ya no vamos que también a una persona que mastique con la boca abierta y que tú le veas, ¿no? Y que cualquier persona diga que es desagradable, incluso que asco. Pero son sonidos que incluso puede tener que ver con un crujido de pues una patata frita, que es también algo muy habitual, el sonido de tragar, que tú y yo igual no lo escuchamos en absoluto, y esas personas, ¿no? En cuanto escuchan tragar agua, pues... Sí, yo sí. Sí, ¿no? Tú sí lo escuchas. Sí, yo sí. Vale. Y la reacción es desproporcionada en cuanto es caracterizada por la ira. Esto es muy propio de la misofonía. O sea, la reacción tiene que ser desproporcionada, refleja, la persona siente que no tiene control en ese momento, también produce una reacción fisiológica de tensión y pues a veces sudoración y aceleración de la tasa cardíaca, y al final es eso, ¿no? La reacción que es totalmente desmedida. Por eso quiero diferenciarlo de una molestia. Cuando muchas personas dicen, es que a mí esos sonidos también me molestan. Ya, pero te molestan. Normalmente el enfado de una molestia es de una intensidad más o menos media. En cuanto desaparece lo que la está provocando, la persona ya, bueno, pues puede continuar. No se queda con esa sensación de ansiedad o de tensión durante minutos, horas, incluso a veces días. Entonces la molestia podríamos decir que es un grado muchísimo más bajo y además que no tiene unas bases neurológicas, y la misofonía sí. ¿Y qué bases neurológicas tiene la misofonía? Pues bueno, la investigación todavía está un poco, como yo digo, en pañales, pero tenemos ya datos de que parece ser que la estructura cerebral de una persona con misofonía es ligeramente distinta a una persona que no la sufre. Yendo un poquito más a lo concreto, parece ser que la corteza auditiva de una persona con misofonía, bueno, pues identifica el estímulo auditivo en este caso, y existe una hiperconexión entre esta corteza auditiva y el sistema límbico. El sistema límbico es el encargado de generar y regular emociones. Entonces, yo digo que es como una especie de autopista rápida sin peaje y lanzadera. Entra el sonido, ¡pum!, sistema límbico, que es donde se generan todas las emociones. Pero es que además parece que existe una hiperactivación de ciertas zonas del sistema límbico, como la corteza insular anterior, que es la encargada de registrar estímulos que pueden verse como injustos, como faltos de empatía, y también una especial sensibilidad o conciencia de las reacciones corporales. Entonces, el sonido impacta directamente sobre el sistema límbico,
si es susceptible este sonido de ser interpretado como algo que carece, pues eso, de empatía por parte de la otra persona, o que es un sonido inadecuado. Por eso también te decía que las personas normalmente funcionan con estos esquemas en su día a día, de ser especialmente sensibles ante las cosas que se llevan a cabo de una manera inadecuada o injusta. Pues claro, si un sonido es susceptible de ser interpretado como tal, automáticamente pues todo el sistema límbico y la amígdala pulsa el botón de alerta, cuidado, peligro, pero de una manera muy rápida, muy automática. Este sonido es como si nos estuviesen atacando y dispara una reacción de lucha-huida. Además, yo no sé si tiene esto que ver, nunca lo he buscado, pero digo que en esos momentos las personas con misofonía, utilizando el humor, no tienen dos dedos de frente, porque toda la parte que está aquí, que es la corteza prefrontal, que se encarga de pensar, racionalizar, utilizar la lógica, reflexionar, se apaga ante el impacto emocional tan grande que está sufriendo el cerebro. Se activan las respuestas de supervivencia, de lucha o de huida. Entonces a ti no te interesa pensar, a ver, me persigue un león, pero ¿qué es lo más interesante? ¿Subirme al árbol y que yo creo que aguantará mi peso? ¿Echarme a correr o quedarme bloqueada? Automáticamente tu cerebro reacciona evaluando lo que es más protector para ti, que garantice más tu supervivencia. Entonces esa corteza prefrontal en esos momentos no puede utilizarse, está apagada. Entonces, por eso digo que en esos momentos no tienes dos dedos de frente y es normal que no puedas controlarlo porque no puedes pensar. Entonces, bueno, pues parece que esto es un poco todo el proceso y que esa hiperactivación que se produce en esta zona realmente es uno de los focos principales de la terapia, disminuir la activación de la persona para poder volver a encender esta corteza prefrontal y que los recursos cognitivos, los recursos que se aprenden en consulta, pues tengan un efecto. Si tú ya es sonido y de 0 a 100, ahí no hay nada que hacer, ahí no puedes, es que no puedes pensar. ¿Hay algún indicio de que las personas que padecen este trastorno son especialmente sensibles o más intuitivas en lo que respecta a la comunicación no verbal del resto de la gente? En cuanto a comunicación verbal, no sé si hay algo tan específico, al menos en mi conocimiento no, pero claro, tú piensas que esta corteza insular es anterior, es especialmente sensible a todos los comportamientos que puedan tener que ver con la empatía. Esto nos ayuda mucho en nuestras interacciones sociales, porque Ujú. evalúas, ¿no? Pues cómo veo yo a la otra persona, se está comportando, me está considerando. Por eso muchas personas también tienen esta sensación de, es que encima si sabe que a mí me molesta, ¿por qué lo hace? O porque hace ese sonido, no se da cuenta de lo que está haciendo, que es desagradabilísimo, ¿no? Es como, qué poquita consideración, qué poquito respeto, qué falta de empatía. Entonces puede tener que ver que sí, estamos con el foco de atención más agudizado en todos aquellos comportamientos que nos puedan dar información al respecto de la empatía, de la Mm. injusticia, etcétera. Es normal, en realidad, que no se le haya dado la categoría de trastorno o de patología, porque para el resto de la gente, para quien no lo padece, lo que dirían es: "Esta persona es especialita", Ujú. ¿no? Es casi la palabra, el diagnóstico coloquial, ¿no? Eres especialito. Y me parece muy suave, o sea, desde bichos raros hasta maniáticos, hasta histéricos. O sea, a mí en consulta las personas que llegan me dicen que, sobre todo si lo padecen desde la infancia, que les han llegado a decir absolutamente de todo. Y yo creo que el punto es que la misofonía está como la depresión hace unos 50 años, que era, es que eres un poco pusilánime, un poco débil, demente, y no, es que está en la cama porque, bueno, se encuentra mal, ¿no? Es como todo lo que yo pueda utilizar para no decir que sufre depresión o que se siente muy triste, muy desesperanzado. La misofonía creo que se cataloga como manías realmente, como una manera además de infravalorar el sufrimiento que estas personas pueden tener, porque es verdad, y yo aquí echo un capote a todo el mundo que ha tenido esta reacción, no se entiende fácil. No se entiende Claro. fácil que ante un sonido pues que es inofensivo, que es que realmente no supone ese peligro, tengas esta reacción. Pero es que la tiene, y como digo, tiene unas bases neurológicas y es que es así, aunque suene totalmente irracional y aunque suene totalmente exagerado, no es justo para una persona que es la primera que lo sufre, porque aquí también las personas de alrededor dicen, pero es que va contra mí, o sea, es que me insulta, me Ujú. mira mal, o discutimos, o me llama pues un guarro, cochino, lo que sea, y yo me siento atacado. Digo, te entiendo, o sea, esa es la voz de la misofonía, Ujú. no es esa persona en concreto, pero de verdad que quien más sufre es quien la padece. Mm.
mi padre no lo entiende. Yo tengo muchas discusiones con mi padre por eso, porque además él hace ruidos pero yo se lo explico, ¿sabes? Yo no digo guarro, sé que lo que estás tú diciendo. Yo digo, a mí esos sonidos no puedo con ellos. Entonces te pido que por favor en mi presencia no los hagas, porque de lo contrario yo me tengo que ir. Porque es lo que tú dices. O sea, uno no puede, no es esa molestia gestionable de decir, bueno, que pase esto ya. No, o te quejas abiertamente y abroncas a la persona que está haciendo el sonido, o te tienes que ir a otra habitación hasta que hasta que se termine el estresor, ¿no? Exactamente, o sea, es que, vamos, de forma inmediata la persona necesita huir de esa situación o hacer que pare. Claro, esto es muy complicado, pues, por ejemplo, en cines, en el trabajo, en casa, pues puede dar lugar a conflictos de, pues, mamá, papá, para, ya lo sabes, por favor, o me voy a mi habitación, pero en una situación en la que quizás no tienes tanta confianza o, pues, un trabajo, ¿no?, con tu jefe. Yo recuerdo una persona que me decía, es que yo le he escondido los bolis a mi jefe y se los he sustituido por otros que no tengan el clic, 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 porque no soporto. O los chicles también, esto es algo también muy, muy habitual, que no soporto cuando alguien mastica chicle. En esos momentos te sientes muy atrapado ante la situación y no puedes escapar. Muchas personas optan por llevar tapones constantemente. Incluso hay personas que llevan 24 horas tapones con el daño auditivo que esto puede generar. Pero bueno, mucha gente dice, es que preferiría quedarme sordo, me da igual el daño que esto me genere, porque no soporto estar expuesto constantemente a estos estímulos. Y tú, al final, dibujas, con todo el sentido, pero dibujas una persona irascible, iracunda, que cuando escucha esos sonidos se enfada con otras personas, pero hablo por mí, también te enfadas contigo mismo. Quiero decir, hay un sentimiento de culpa, de yo sé que a mí me molesta todo, a mí me molestan los sonidos, yo soy especialito, o sea, casi te sientes mal contigo mismo. Yo me enfado más conmigo que con los demás por eso. Totalmente. De hecho, no sé si te diría que la mayoría, pero muchas personas, de hecho, el enfado no es una emoción muy presente, que esto también es uno de los problemas a veces en terapia, en su vida en general. Pero claro, cuando aparece la misofonía, pues salen por ahí, ¿no? Toda la ira, toda la injusticia, toda la tensión acumulada. De hecho, pues se puede entender que una persona con misofonía es una persona tiquismiquis, una persona, pues eso, muy irascible, que es muy reactiva. Y para nada, mucha gente me dice, si es que yo no soy así, si es que yo no soy una persona agresiva, pero es que ese sonido saca absolutamente lo peor de mí y, bueno, podemos decir que hay como, no sé si llamar dos tipos de misofonía o dos tipos de fase, una en la que te encuentras tan fusionado con que ese sonido está siendo muy egoísta, está siendo muy desconsiderado y lo digo porque además también las publicaciones que yo hago a veces se llenan en comentarios de yo puedo tener misofonía, pero es que la gente a veces no tiene educación. O yo puedo tener misofonía, pero si la gente aprendiese modales, yo no me sentiría así. Claro, aquí no tienes esa responsabilidad de que, bueno, te puedo comprar. Yo siempre digo, te puedo comprar que hay personas un poco con unos baremos de lo que viene a ser la educación un poco diferentes a los que puedes tener tú y por tanto que te parezcan un poco más cochinos. Pero eso no justifica la reacción que tú experimentas. La reacción que tú experimentas no es acorde al estímulo y esto es nuestra responsabilidad, saberlo, reconocerlo y hacernos cargo, porque si no, balones fuera. Todo el rato. Es que mamá, papá, mi pareja, ya sabes que me molesta esto. ¿Por qué lo haces así? Esta pregunta a veces totalmente irracional, ¿por qué lo hace? ¿Y por qué lo hace de esta manera? Y luego, pues, otra fase en la que ya pues tienes esta conciencia y dices, honestamente, el estímulo no es algo que sea un peligro o que pueda provocarme a mí tanto daño, pero yo lo siento así porque algo, pues la misofonía, pues porque mi cerebro lo procesa de otra manera y me encantaría poder controlarlo y me siento a veces culpable por no poder hacerlo. Has trazado un paralelismo con la depresión y creo que se podría empezar a ver otro, y es que en cuanto esto se popularice o llegue a más gente, eh, pasará como con la depresión. Yo creo que la depresión hay mucha gente que dice tenerla y no es así. Ujú, Gente que está triste y dice, pues estoy pasando por una depresión. ujú, Y no es lo mismo, no es ujú, eso. ujú. Estoy convencido de que en los comentarios de este episodio del podcast va a haber mucha gente que diga, eso es lo que yo tengo, y que no sea así. Muy probablemente. Por eso a mí me gusta trazar también una diferencia tan grande entre que te molesten unos sonidos o que ante un sonido
de vez en cuando a ti te enfade mucho porque ya tienes una sobrecarga emocional por otras cosas que te estén sucediendo o por lo que sea y digas, ¡ay, qué asco! No es misofonía. La misofonía es un sonido, bueno, un sonido varios, pero concreto y que siempre que esa persona, porque aquí también podemos abrir otra cosa y es que no todas las personas disparan la misma reacción. Esto es algo también muy curioso. O sea, puede masticar igual mi hermano o mi padre que el señor del metro y a mí no me generan la misma reacción. Tiene varias explicaciones esto. Pero bueno, a lo que voy es que si una persona en concreto te provoca esta reacción cuando hace un sonido determinado, lo va a hacer siempre en mayor o menor intensidad, no un día aleatorio en el que puedan haber intervenido otras cosas que estén sucediendo o que hayas discutido o lo que sea. ¿Y por qué pasa eso que has dicho? ¿Por qué reaccionas Ujú. de diferente forma según la persona que provoca el sonido? Pues puede haber varias razones aquí. Por un lado, normalmente siempre molestan más o la intensidad es mayor con personas cercanas. De hecho, suele haber una persona en concreto que siempre es, yo con ella tengo mucho menos capacidad de manejo que con otras. Y como digo, suelen ser personas cercanas. ¿Por qué suele suceder esto? Pues como digo, puede haber dos razones. Una, si una persona cercana hace algo que a ti te hace daño, y voy a la misofonía o voy a cualquier otra cosa, no sé si te ha pasado, pero a mí sí que alguna vez me ha sucedido de estar, pues yo qué sé, hablando o haciendo un poco el tonto con alguien y que sin querer te haga daño. Y si es una persona cercana es como, me ofendo más, ¿qué haces? ¿No? Sí. Que viene de ti este daño, me duele más. Entonces, claro, si es una persona cercana, ya se junta la misofonía con la frustración que yo puedo sentir porque tú, persona de la que espero cuidado, consideración, respeto y con la que tengo un vínculo emocional, estés llevando a cabo una conducta que a mí me hace tanto daño. O sea, se produce un conflicto interno mayor con las personas más cercanas. Además, si yo te quiero y quiero estar contigo, puede ser una pareja, puede ser familia, me voy a sentir todavía más atrapado porque es que entonces siempre que esté contigo corro el riesgo, estoy expuesto o expuesta a escuchar este sonido y a sufrir tanto. Por lo tanto, la reacción se condiciona todavía más. Voy a estar más alerta, y hoy lo va a hacer, y hoy voy a poder estar bien, porque me importa más que alguien que me cruzo en algún momento, y sé que no me lo voy a volver a encontrar muy probablemente. También depende un poco de los niveles. En la misofonía también hay niveles, y estos sonidos pueden ser incluso a veces solamente con una persona. De hecho, a algunos adolescentes con los que yo he trabajado, este sonido, pues, solo les pasa con una persona en concreto, pero y con el resto no. Con el padre o con la madre. Suele ser papá o mamá, Ajá. incluso a veces, algún profesor, en el instituto, o este tipo de cosas. Y de ahí se puede ir generalizando a otras personas, llegando a ser también, pues, el metro, el cine, teatro, etcétera. Hay niveles. Pero, como digo, estas son las 2 razones por las cuales la misofonía con las personas más cercanas, dispara más. Y además, aquí entra otro factor en cuenta, y es que si tú sabes que yo sufro misofonía, ¿no? Como tú me dices, por ejemplo, con mi padre: "Papá, te lo he dicho 100 veces, Ujú. sabes que yo lo paso tan mal, joder, tío, Sí, ¿qué te claro, claro. cuesta?", Ahí la ¿no? frustración es entendible. Claro. Esto que has explicado ahora creo que entronca de algún modo con lo siguiente que quiero preguntarte y que me confirmes. Juraría haber leído o haberte escuchado a ti decir que el origen Ujú, suele estar relacionado o con un hecho traumático, o con una vivencia incómoda que has tenido en algún momento de tu vida, aunque no seas consciente de ello. ujú. ¿Es así? Hay algunas investigaciones que dicen que puede ser, o sea, para mí el origen de la misofonía es totalmente multifactorial. Ujú. Es decir, intervienen muchas variables que juntas parecen ser que predisponen en mayor o menor medida a que puedas sufrir misofonía. El hecho traumático, yo te lo digo sinceramente, aunque las investigaciones lo puedan comentar, en toda la trayectoria clínica que llevamos en nuestro centro, el 98% de las personas no tienen ningún evento traumático que haya hecho disparar la misofonía. Sí que encontramos que normalmente cuando hace el clic, cuando aparece, es un momento en el que la persona, bien sea por lo que esté pasando externamente o por lo que esté sintiendo, esa hiperactivación emocional está presente. Puede ser en un adolescente, por ejemplo, que me siento pues presionada por la situación familiar, por lo que yo veo con mis amigos, por lo que me está pasando en el colegio, en el instituto, por lo que sea, y en ese momento
si estoy expuesto o expuesta a un sonido repetidamente, como puede ser, pues imagínate, mamá o papá haciendo ruido con la boca al masticar, yo digo, uy, ese sonido qué desagradable, ¿por qué mastica así? Como yo digo, ahí ya la hemos liado. Ujú. Porque ahí empieza, ¿no? Empiezo a fijarme, si además pues tengo esa hiperactivación ya de base, voy a sentir que es que no lo puedo controlar. A mayor hiperactivación, más frustración, más reactividad, menos regulación emocional. Y además las personas con misofonía, aquí tú también me vas a corregir si no, normalmente existe una tendencia a tener las cosas cuanto más digo, controladas, me refiero a tener la certeza de que van a salir de una manera adecuada. Si no, la Ujú. reacción emocional no la llevo muy bien. Experimentamos más ansiedad que quizás otras personas que no la sufren. Me refiero más a ansiedad. Te oía en un podcast decir, yo aquí analizándote en Ujú. otras conversaciones, que te pasa, ¿no? Que a veces decir, tengo mañana esta entrevista o tengo esta charla con esta persona y es como, bueno, venga, un rollo kamikaze, que salga como tenga que Sí, ser. sí, está relacionado con lo que te digo, comentaba al principio de antes de grabar, que me pongo nervioso, que me puedo poner nerviosísimo y puedo estar aterrado y Ujú, aún así no prepararme especialmente. Me ha pasado alguna vez, ¿sabes? ujú, Cuando la lógica, el sentido común te dice que una persona que tiene miedo ujú. por una presentación o por una entrevista, lo que hará será preparárselo, releer toda la información 20 veces, llevarlo todo perfectamente Ujú. milimetrado. Lo puedes gestionar en realidad por estas 2 partes, pero la base para mí es la misma y es la evitación, emocional. Me refiero, Ujú. aquí pequeña colleja con cariño de Bien. no estamos sosteniendo el miedo que me está dando que mañana tengo una entrevista que me genera, pues, cierto respeto. No estamos atendiendo la emoción, es un, bueno, pues que salga como tenga que salir y punto, o me lo preparo al dedillo para asegurarme que me va a salir perfecto. En cualquier caso, es la sensación que tengo ahora, no me siento cómodo sosteniéndola, atendiéndola, manejándola, dándole un espacio y bueno, ya está, pues voy con todas y para adelante, o me lo preparo al milímetro para tratar de bajar esa emoción porque esté más seguro, más segura de que me va a salir bien. En cualquier caso, no es una atención a la emoción de manera genuina en Ya. ese momento. ¿Me explico? Ujú. Decías que por tu experiencia no hay una relación directa que tú hayas constatado entre que alguien padezca misofonía y que haya sufrido algún hecho traumático o alguna vivencia especialmente incómoda que le haya marcado. No obstante, esos pacientes puede que no lo sepan. Puede ser que no sea algo evidentemente traumático, pero que algo, Ujú. que hayan experimentado en la infancia o en algún momento determinado de sus vidas haya sido el desencadenante. No podemos estar seguros, ¿no? No podemos estar seguros, eso 100%. Es verdad que nosotras en consulta hacemos unas sesioncillas de evaluar realmente pues toda la trayectoria de la misofonía, la trayectoria de la persona, también buscando ver si hay alguna correlación entre el momento que apareció, en los momentos que se ha agravado Ujú. y cómo ha estado esa persona, que casi siempre, y esto mucha gente no es consciente, la misofonía va muy ligada a tu estado emocional. Como decía, a mayor hiperactivación, peor la vas a manejar, por tanto, mayor intensidad o más reactivos vamos a estar ante estos estímulos. De hecho, un dato muy curioso que igual me salgo un poco de la conversación, pero, por ejemplo, durante el enamoramiento, la misofonía con esa persona no Se se suele apaga, ¿no? dar. Es muy curioso esto, pero claro, al final, pues, como yo digo, toda la invasión, hormonal, pues, de oxitocina, de dopamina, hace que no estemos, filtrando y, por tanto, catalogando como poco empáticos comportamientos de la persona de la que yo estoy enamorado, enamorada. Digo que es muy curioso porque una vez baja esta fase, mucha gente dice: "Es que a mí no me, con comillas, me molestaba ningún sonido de esta persona hasta que llevamos año y medio, 2 años, y empecé a escucharla masticar, escucharle respirar, escucharle tragar, y desde ahí no lo soporto". Anda, claro, cuando le conoces y empieza todo ese proceso, pues al final se apagan, estas alertas, esta Ujú. hiperactivación. Qué curioso, eso es como lo que pasa con lo que ahora se llaman las red flags, ¿no? Que cuando te Ujú, desenamoras de una persona o cuando rompes dices, Dios mío, ¿cómo no vi esto? ¿Cómo no vi que esta persona era una impresentable? ¿Cómo no vi que ujú, esta persona me estaba haciendo una faena?
Ujú. Y pasa lo mismo, bueno, por lo que tú dices, ¿no? Porque estás inundado de Eso es, como decíamos antes, hormonas. no tienes 2 dedos de frente en ese Ajá. momento. O sea, en ese momento no puedes ver, lo que no te gusta. El enamoramiento también tiene un sentido muy biológico, o sea, que veas a la persona idílica, que esa persona te vea idílica a ti el suficiente tiempo como para que podamos, pues, tener un bebé y asegurarnos de su supervivencia. Al año, 2 años, pues bueno, más o menos nos aseguramos de que esta criatura sale para adelante. Ya. Entonces, claro, yo tuve un profesor que decía que el enamoramiento era una enajenación mental transitoria. Ah, Y sí. pues la verdad que le doy bastante la razón en este sentido. Y bueno, pues por esto la misofonía en esos momentos, con esa persona, no digo con los demás, suele o apagarse o disminuir muchísimo. Bueno, hay mucha gente que se pregunta, no sé si estaré enamorado cuando conoce a Ujú. alguien y se engancha, ¿no? Y Ujú. dice, joder, yo no sé si estaré enamorado. Bueno, si eres misofónico, tienes una forma de saberlo, ¿no? Dices, pues está masticando un chicle delante de mí, Y me da o igual. acabo de notar que está sorbiendo Ujú, el café y no me molesta. ujú. No hay mal que Algo por bien está, no algo venga. está pasando aquí, ¿no? Tengo que Totalmente. estar. ¿Cuál es el sonido? Tengo curiosidad, una Ujú. curiosidad personal. ¿Cuál es el sonido más extraño que te han dicho que les resulta molesto a algunos pacientes? Puede ser precisamente el más extraño por lo común y por lo Ujú. inofensivo. Pues mira, yo creo que te voy a responder que yo creo que el que más condiciona la vida de una persona es si lo que me detona es el respirar. Ujú. Porque claro, la otra persona dejar de respirar no puede. A la hora de comer, pues bueno, a priori pues tienes más o menos, imagínate, desayuno, comida, cena, no estás constantemente expuesto. Si te sales a tomar algo, hay unas patatas fritas o unos cacahuetes, sí, bueno, pero respirar, estás respirando constantemente. De hecho, he tenido en consulta personas que me han dicho, es que mi pareja se ha llegado a operar de la nariz Por mí. porque un poco por esta, al final te llegas a creer, es que respiras de forma exagerada, es que algo pasa y a veces es verdad que hay un tabique desviado o alguna cosilla así, pero se operan y no, la misofonía no desaparece. Entonces, pues bueno, aquí ya hay un condicionante muy, muy importante. ¿Más extraño? Pues es que extraño, extraño, igual es que a mí ya no me lo parecen. O a lo mejor más concreto o menos común como lo que te he dicho yo de Ujú, los dedos en las cerdas del cepillo, los pies rozando uno con el otro, ujú. con calcetines. El cepillarse los dientes es Mm, un sonido que a veces dispara misofonía, no es de los más comunes, pero a veces sí, el cómo caminas, si mm, arrastras los pies. Entonces por casa, normalmente si vamos zapatillas de andar por casa que tienen una suela que, y además si tenemos parquet, olvídate, suena el arrastrar los pies. Este también es un sonido detonante. Podría decir que es relativamente común. ujú. ¿Y cuál es la diferencia, esto es importante, entre la misofonía, la hiperacusia, la fonofobia? Ujú. El tinnitus tengo apuntado también, pero el tinnitus, bueno, es un sonido molesto permanente que está dentro Claro, no depende de un estímulo claro. externo. Ujú. Ujú. La hiperacusia sí que depende de un estímulo externo, pero toda la reacción emocional viene dada con sonidos que tienen una intensidad elevada. También esto es uno de los criterios importantes para la misofonía, y es que el sonido, independientemente de la intensidad en la que se dé, ya provoca una reacción totalmente desmedida. En la hiperacusia podemos hablar de sonidos como pues un choque de platos, que es un sonido Ujú. estridente, gritos, llantos de, por ejemplo, de un bebé, voces especialmente agudas o intensas, sonidos de, pues, de transporte, pues un claxon, este tipo de cosas. La hiperacusia no es sonidos tan cotidianos y tan inofensivos, sino que realmente la persona experimenta daño al percibirlos. Ajá. ¿Y la fonofobia? La fonofobia es miedo. Ajá. Miedo a determinados sonidos. Otra cosa importante es que la misofonía no es una fobia. Y aquí me pongo muy seria porque eh, ha hecho mucho daño el considerar la misofonía como una fobia, porque se puede llegar a trabajar con la misofonía como una fobia, lo cual implica muchas veces exponer a la persona a ese sonido esperando que su curva de ansiedad, como ocurre en las fobias, pues tienes miedo a algo, al comprobar que no pasa nada, tu miedo disminuye y la ansiedad disminuye y poco a poco pues te vas habituando a ese estímulo. En la misofonía no pasa. La misofonía sube, 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 sube y te puede dar un ataque de pánico, pero no baja. Y la fonofobia es miedo a determinados sonidos. En la misofonía es ira. Ujú. Es una sensación de me estás atacando, me estás haciendo daño con este sonido. Entonces la fonofobia, pues
una fobia, ¿no? Como pueden ser las arañas, es miedo a determinados sonidos que pueden ser, también pueden ser de petardos o pueden ser sonidos diferentes. ¿Y cuál es el caso? Bueno, fonofobia, por ejemplo, sí puede ser un sonido que te recuerde a un trauma, así, ¿no? Algo que haya pasado, que te haya quedado ese sonido que Se puede haber hay marcado. condicionado, sí, se puede haber condicionado por lo que sea. O sea, realmente en la fonofobia no hay. O sea, si es un sonido más fuerte, pues puedes tener más probabilidad de que te haya supuesto una reacción un poquito más intensa y te hayas asustado incluso de esa reacción, ¿no? De uy, pero no, puede ser cualquiera, puede ser cualquiera. Ujú. ¿Y cuál es el caso más extremo que hayas tratado? Ujú. Pues voy a cambiar algunos datitos para que no sea Claro, algo sí, por identificable, supuesto. pero yo extremo, es que ha habido muchos, pero caso extremo, 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 te doy así como datos diferentes de algunos casos, pero uno concretamente era una persona que no soportaba, te decía antes, escuchar, ni ver, respirar, ni tragar, ni masticar a su pareja en ese momento, ni a nadie de alrededor. O sea, a nadie alrededor en el transporte público, tomando algo, etcétera. Claro, respirar normalmente en una situación, en un contexto en el que estás tomando algo, no escuchas tanto, pero, por ejemplo, de su pareja, verle quiere decir movimientos que hacemos cuando respiramos. Ajá. Mueves los hombros o mueves la tripa, insoportable. Aquí también entra la misoquinesia, que es como la misofonía, pero con movimientos. Ah, Vale, por eso también mucha gente al mover la pierna, típico movimiento de nervios de ta, 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 ta con la pierna, o estar jugando con un boli, o este movimiento de hacer así con los dedos y con las uñas, tampoco lo soporta. Pero en este caso, pues era ni oír ni ver respirar a esta persona, lo cual pues estaba dinamitando su vida en todos los sentidos. Se planteaba pues divorcio, se planteaba pues aislarse cada vez más en su casa y al final una ansiedad y unos síntomas también depresivos debido a esto, pues muy, muy acusados. mm. Intuyo que la misofonía y la misoquinesia en más de una ocasión van de la mano. Sí, en muchas ocasiones van de la mano. Yo creo que, o en la mayoría de casos, me he encontrado que está la misofonía más instaurada y luego hay algún estímulo visual que tampoco es tolerable, pero la misofonía suele ser algo más predominante. Mm, Eso sí que Por es eso, también por eso te preguntaba lo de la comunicación no verbal Ujú. y eso. En mi caso personal, y que me perdone la gente por utilizarlo, pero para mí es una Ah, no, herramienta no, para por hacer esta supuesto. entrevista estupenda, como que tienes cierta facilidad o cierta tendencia a percibir el estado anímico incluso de la persona con la que estás. Yo detecto con mucha facilidad la ansiedad. En más de una ocasión he contado una historia relativa a una chica que viajaba a mi lado en un avión, que bueno, es una historia que cuento para ilustrar hasta qué punto estamos consumiendo ansiolíticos. O sea, no tiene Ujú. que ver con este tema exactamente, pero sí que es cierto que yo percibí enseguida cuando estaba sentado la respiración de la persona que tenía al lado. Una Mm, respiración que, o sea, es como que detectas incoherencias. ¿Vale? Detectas cosas que están fuera de su sitio. Yo ahí detecté que su respiración no era normal, que Normal. había algo que había algo en el contexto en el que yo estaba que no estaba, que no, Ujú, que me desconcertaba o que me ujú. incomodaba, y me di cuenta de que esta chica estaba teniendo pues un episodio de ansiedad importante. Claro, por eso decía que las personas con misofonía, también esto lo avalan las investigaciones que tenemos actualmente, parece ser que tienen una mayor hiperactivación emocional. Una mayor hiperactivación emocional supone pues más tendentes a la ansiedad, es decir, más tendentes a la activación, y cuando hay ansiedad o hay activación también hay alerta. Esto, Mm, como te decía antes, mm. es biológicamente muy, muy importante, porque si yo estoy en un estado de tensión o de alerta, estoy diciendo, cuidado, peligra un poco, ¿no? Mi integridad física o puede haber alguna situación imprevista que a mí me pueda provocar algún tipo de daño o de malestar de algún tipo. ¿Qué va a pasar? Voy a tener más agudizados todos los sentidos. El sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato. Toda esta hiperactivación también hace entonces que yo vaya a tener mayor ojo, mayor sensibilidad para percibir aquellos estímulos, movimientos, situaciones que se salgan un poco como tú has dicho, de lo normal, de la norma, y también esto me hace ser especialmente sensible a percibir las cosas inadecuadas o a catalogarlas como tal. Incluso si alguien te miente, Ujú, ¿no? De notar que hay algo, lo que te decía, algo que no está en su sitio. ujú.
Analizándolo como al Sí. milímetro, sí, sí, sí. Incluso, o sea, esto sucede inconscientemente, como te digo, a nivel cerebral se ha observado esto y tiene, pues, vamos, múltiples consecuencias, como la que tú estás mencionando, que puede ser una habilidad, pero también puede ser, si no está algo regulado, pues Claro, es que es misofonía, agotador, ¿no? Porque tú no tienes un interruptor de apagar. para decir. Estoy recordando ahora que cuando hablé con Paloma Navarrete, Ujú, que era una bruja que ha fallecido, encantadora, y ella me decía respecto a sus poderes que ella abría y cerraba el grifo, ¿no? La recepción de ujú. información. Y en ese caso, bueno, pero si la estás recibiendo constantemente y no tienes el control, es agotador. No sé por qué me he acordado de cuando me decía Sí, porque es una ella, suerte, vaya. ella eso, que ella abría y cerraba el grifo a su antojo. Pero eso, en este caso tú estás percibiendo ese tipo de cosas sin tener intención. Total, Y y emocionalmente esto también puede ser agotador, ¿no? También por eso muchas veces la frustración de por qué siento esto con este sonido y no puedo dejar de sentirlo. Y además del entorno a veces recibo pero contrólate, ¿no? O sea, ¿por qué te pones así? Y la persona dice, mira, si pudiese, sería el primer interesada en hacerlo y en apagar esta reacción ante este sonido, pero no puedo y eso hace que me frustre más todavía y que luche contra las sensaciones que estoy teniendo en ese momento. Esto es un efecto boomerang. Tú luchas contra esas sensaciones crecen todavía más, te vuelven con mayor intensidad. Entonces, esto muchas veces vemos que se ha agravado el problema por la manera de manejarlo, que de manera también totalmente automática y comprensible ha tenido la persona. Ujú. ¿Y cuáles decías que hay un error grave que se suele cometer, que es tratarlo como si fuese una fobia? Ujú. ¿Cuál es el tratamiento para la misofonía? Pues el tratamiento para la misofonía realmente, como decía antes, tiene también múltiples factores en los que intervenir. Voy a intentar ser un poco breve, pero bueno, tú me dices si me, Nada, si me no, 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 excedo. extiéndete lo que consideres. Vale, pues para trabajar la misofonía, al final, el objetivo último es conseguir que mi sistema nervioso no se active ante estos estímulos, es decir, conseguir manejar esa hiperactivación ante ciertos sonidos. Para ello tenemos, vamos a decir, dos ramas en las que intervenir. Por un lado, se trabaja directamente con la misofonía y por otra parte también es fundamental trabajar con las variables, con los esquemas de funcionamiento de la persona en general. ¿Por qué? Porque, como decía, si soy una persona tendente a funcionar con una mayor hiperactivación, con una mayor tensión, está más presente en mí el estrés o la frustración, voy a ser una persona también más reactiva. Por un lado, voy a estar más alerta, voy a ser más reactiva, voy a poder tolerar, manejar menos ciertos estímulos que yo considere inadecuados, aunque en ese momento yo no sepa que los estoy considerando inadecuados. O voy a estar más reactivo porque no tengo el control tampoco de lo que estoy sintiendo y eso me frustra mucho y todavía pues me desespero todavía más. Entonces, si yo soy una persona que normalmente funciona así en general en la vida, va a ser muy complicado que yo pueda manejar los episodios de misofonía. De hecho, en la mayor parte de personas con miso vemos que hay una especial sensibilidad ante las injusticias que se ve en su día en general, conduciendo, por Ujú, ejemplo, a la hora de ir por la calle, mientras vas caminando y dos personas justo que se paran en medio, en una cola cuando se cuelan. Esto nos molesta a todos, yo creo. ujú, sí. Pero una persona con misofonía es consciente de, igual yo tengo una reacción un poquito más elevada que cualquier otra persona que es capaz de decir, pues bueno, no pasa nada, sorteo a la persona que se queda en medio de la calle y oye, ya está, y sigo con mi vida. Como que reacciono de una manera más intensa ante estas situaciones que considero que no son adecuadas y además a veces esto entra también en conflicto porque yo soy una persona especialmente considerada con los otros, desde Ujú, personas de, pues es que yo siempre estoy pendiente de comer con la boca cerrada. Yo siempre estoy pendiente de si estoy en mi casa, pues por ejemplo, no poner la tele, bajar la tele a X horas, o bueno, pues que tengo mucha consideración para los demás y estoy muy pendiente de todo el mundo. Entonces, que haya esa asimetría con otras personas es todavía más frustrante y me hace entenderlo menos. Entonces, por todos estos motivos, hay que trabajar a la par. Como yo digo, el cerebro no funciona por departamentos estancos. Si mi manera de ver el mundo, de relacionarme emocionalmente con lo que pasa es una,
va a estar presente en diferentes áreas. Entonces hay que hacer una flexibilización en general, por un lado a nivel cognitivo, reestructurar cognitivamente estos pensamientos que la persona a veces ni es consciente que tiene de es que no lo puedo soportar, es que esto es, pues eso, yo mientras este sonido esté aquí yo no voy a poder tolerarlo, no voy a poder estar bien, es que es horrible, es que parece que lo está haciendo adrede, porque no se da cuenta, porque me siento así. O sea, todos esos pensamientos, ser capaces primero de identificarlos, sustituirlos por otros un poquito más flexibles, más adaptativos, que no tengan una tanta, vamos a llamarlo, rigidez, con todo el cariño del mundo, y esto aplicarlo tanto en la misofonía como en la vida diaria. Una vez consigamos disminuir un poco esa hiperactivación de la persona y bajar un poquito la intensidad de la misofonía ante ciertos estímulos, ahí ya nos podemos también a trabajar con las emociones de la ira, a veces también de la ansiedad que se siente en ese momento, porque ahí, como decía, ya puedes pensar. Ahí ya puedes adquirir recursos y aplicarlos. Si eso está desbocado, desmedido, no puedes hacer nada. Un ejemplo que pongo, que creo que se entiende bien, es, vamos a imaginarnos un termómetro. Si yo funciono normalmente, vamos a poner ya una temperatura un poco elevada, 37,5, viene la misofonía, me sube a 38,5, 39. Evidentemente esto supone un impacto, pero yo todavía puedo pensar. Todavía puedo, pues, tener la suficiente lucidez como para aplicar lo que yo sé que me viene bien. Sin embargo, si yo funciono ya a unos niveles de 38, 39 en general en mi vida, viene la misofonía, me sube a 40, ahí empiezas a delirar. Ahí ya, por mucho que intentes, tu emoción te ha invadido, estás inundado, ahí no puedes hacer nada. Entonces, primero hay que bajar esa activación con los pensamientos, trabajar con las emociones, trabajar también con entrenamiento atencional. No sé si estarás de acuerdo conmigo en el que el momento en el que percibes ese sonido, sientes que no te puedes desenganchar ya, que es que tu cerebro constantemente está ahí, escuchando, monitorizando. Sí, suelo decir que es como si tú tuvieses un modulador de volumen y esos sonidos los subieses el volumen y bajases el volumen de lo demás. Es decir, pues si son unos murmullos, a lo mejor esos murmullos son en un bar donde hay jaleo. Y dejas de escuchar el jaleo, que si lo mides, los decibelios son mucho mayores, y escuchas mucho más el murmullo o ese ruido que te moleste. Es como una especie de la luz que llevaban los mineros antes, que alumbra solamente a eso y el resto de cosas quedan más apagadas. Esto también se entrena. La idea es subir un poco la luz general, la luz ambiente, y poder llevar tu atención hacia otros estímulos que estén alrededor, ayudando así a que esa reacción emocional no se vaya retroalimentando cada vez más y que no estemos monitorizando constantemente ese sonido. Pero para eso, repito, hay que tener una activación más baja, si no mi cerebro me va a decir, sí, hombre, tú estás intentando pasar desapercibido este sonido cuando es la mayor de las amenazas. A tu cerebro le importa que sobrevivas. Si tu cerebro percibe eso como algo, como el mayor de los ataques, no se va a descolgar de él. Entonces también se entrena la atención y poco a poco, cuando ya tienes todos estos recursos, toda esta mochila y más, porque también hay una parte de evaluar a la persona con misofonía y qué cosas pueden estar aquí interfiriendo en que la maneje, y en cada persona pues puede haber diferencias. Una vez tengamos toda esta mochila llena, ya llevamos un poco a la persona a acercarse al sonido, pero no desde un ¡ala! Escucha y ya está. Exponte. Exacto, exponte con las manos atadas y simplemente escuchando. Esto es, una tortura para una persona con misofonía, sino vamos a tratar de escucharlo primero de una manera controlada, pues bien sea por un audio, por un vídeo de YouTube, porque grabes a alguien o porque esa persona lo pueda hacer, pero que tú más o menos sientas que tienes el control de en algún momento decir, mira, pues ya me estoy agobiando y hasta aquí. Poco a poco vamos entrenando y comprobando que mi reacción emocional puede ser sustituida por otra y descondicionando este estímulo como el ataque que ha supuesto. Es decir, que mi cerebro vaya teniendo experiencias distintas ante el mismo sonido y que poquito a poco, a base de esa reexperimentación, vaya disminuyendo pues toda ese botón de alarma que pulsaba antes. ¿Y hay medicación que se pueda utilizar? ¿Hay algo que module o que te haga menos receptivo a lo que está pasando a tu alrededor? Las personas que vienen con medicación por haber acudido al psiquiatra normalmente son medicaciones que se usan para el trastorno obsesivo compulsivo o para la ansiedad en general.
O sea, son medicaciones genéricas, no hay una medicación creada específicamente para disminuir la reactividad ante determinados estímulos por el momento. Hay investigaciones sobre la mesa, de hecho la misofonía está creciendo en cuanto al interés por la comunidad científica, entonces quizás no tardamos en conseguirlo. Pero, ¿y cuando se utiliza ese tratamiento que tú estás diciendo, funciona? No mucho. No, Ah, no, no, claro. no. Las personas normalmente dicen, bueno, pues puedo estar más tranquilo, más tranquila en general, puedo tener menos ansiedad, pero es escuchar ese sonido y la reacción sigue siendo la misma. Normalmente no. Quizás te pueda ayudar porque al final si regula tu estado anímico, como decía, si existe una menor hiperactivación en general en tu vida, el estado de ánimo influye mucho en cuando percibes ese sonido, cómo lo puedes manejar y cómo reaccionas, cuál es la intensidad de la reacción. Entonces, al regular ese estado de ánimo, puede ayudarte a que no estés pues tan reactivo ante Ujú. esos sonidos. Pero en la mayoría de los casos, la verdad es que, o al menos es un poco lo que nos dice nuestra experiencia, no. ¿Hay unos tapones específicos para la misofonía? Se Juraría haberlo venden, visto en algún momento. se venden tapones específicos, se venden auriculares de marcas que pone pues loops, para la misofonía. Ajá. Sí que yo creo que hay ahí un nicho de mercado que las personas lo compran muy habitualmente. Yo no soy nada partidaria, porque si estás utilizando todo el rato tapones o auriculares, es verdad que para un momento en el que no lo puedes soportar, no lo puedes tolerar y si no tienes herramientas o recursos, vamos, es mucho peor que te expongas y que llegues a un ataque de pánico, o sea, es mucho peor. Pero si estás constantemente tirando de tapones o de auriculares, que mucha gente dice: "Yo no salgo sin ellos a la calle", te estás sensibilizando todavía más al sonido. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estés sin ellos, tu cerebro entra más todavía en pánico. Es como: "Ey, ey, 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 que estamos desprotegidos y en peligro y que en cualquier momento puede aparecer ese sonido". Va a estar más alerta y cuanto más intentas no escucharlo, más lo vas a escuchar. Pues esto es lo mismo. Cuando te quitas los tapones, teóricamente es para: "Venga, va, que aquí no lo voy a escuchar", pero mi cerebro va a estar bueno, ¿y si aparece en algún momento y estamos aquí con la guardia baja y sin nuestra salvación, que eran esos tapones? Entonces, de hecho, como objetivo de la terapia se van quitando, si la persona los utiliza las 24 horas, se van disminuyendo, por ejemplo, en lugar de tapones de cera, se van utilizando tapones de espuma que aíslan un poco menos y, bueno, reduciendo un poco todo el grosor del tapón y, por tanto, la capacidad para oír los sonidos, se va al final con el objetivo de quitarlos. Has dicho que tienes algún paciente que lleva décadas con tapones. Sí, y de hecho personas con daños en los oídos, daños de la audición, o sea, Ajá. he perdido audición, me duele cuando me quito los tapones, porque al final, yo no sé si has utilizado tapones alguna vez, yo alguna vez los he utilizado para dormir en algún sitio así ruidoso, Ujú. y si los llevas mucho tiempo el oído se resiente. Tú imagínate, todos los días, te iba a decir nada más me levanto, pero no, incluso durmiendo, con los tapones, me ducho, me los quito, me los vuelvo a poner, al final el oído se irrita y también, pues eso, te puedes llegar a hacer un daño. Pero esto es preferible para algunas personas a estar expuesto y, como digo, es preferible quedarse sordo. Mucha gente me Mm. dice: "Es que preferiría quedarme sordo, de verdad", Por. que es un deseo que dices: "Madre mía", pero yo esto lo digo para ilustrar un poco el Ujú. sufrimiento que hay detrás de la misofonía. Por tu experiencia, ¿está relacionada la misofonía también con algún trastorno del sueño? No, No, ¿no? no. No tiene que Pare ver con... no, con el sueño no. Es verdad que puede haber cierta relación con trastornos, pues, por ejemplo, de déficit de atención e hiperactividad, o eso dicen Ujú. al menos las investigaciones. En el espectro autista también se ve muy comúnmente la misofonía, también tiene relación con el trastorno obsesivo compulsivo, pero al final de todo eso, yo creo que puedo extraer la base, que es un poco esta pequeña rigidez, ¿no?, ante la percepción de cosas que no están siendo adecuadas o que se salen un poco de lo que yo considero que debería de ser. Por ejemplo, al caminar, que arrastres los pies, al masticar, que hagas especial ruido con la boca, al respirar, que sea especialmente sonoro. Todos estos, al final, todos estos trastornos que he nombrado agudizan al final la percepción de estos estímulos que se salen de la norma y por tanto también la reactividad. Y en el trastorno obsesivo compulsivo, el descontrol. El descontrol de, ostras, ¿y si pasa? ¿Y si sucede? Y yo no tengo control sobre esto, voy a hacer algo que me calme. Ejemplo de, pues, un trastorno obsesivo por contaminación, ¿no? Voy a lavarme las manos, no vaya a ser que me contamine de algo.
pues al final esta sensación de control también es algo muy común en la misofonía. Personas que tienden a tener las cosas, pues eso, cuanto más controladas mejor. Vemos mucho perfil también perfeccionista en el trabajo, pues la manera de comportarse, como decía, en las normas éticas, morales, se ve mucho también porque está muy relacionado. Juraría que ahora también asocian la misofonía y otras hipersensibilidades. No sé si tiene sentido decirlo así, que seas sensible pues, al tacto, a los sonidos, a los estímulos visuales, con una etiqueta o un diagnóstico del que se habla mucho hoy por hoy, que es la alta sensibilidad. Personas Ujú. altamente sensibles. ¿Qué opinas tú de eso? Las personas altamente sensibles, pues que hay que tener cuidado, Mm, porque bueno, hay mucha gente que se autodiagnostica persona altamente sensible, porque es verdad que los criterios, bueno, pues son fácilmente. confundibles, ¿no? Sí, los puedes cumplir muy fácil en algún momento de tu vida, tú, yo y cualquier persona, o sea, los puedes leer y ves que dices: "Ostras, pues yo en algún momento me he visto reflejado, en este momento me veo reflejado", entonces hay que tener especial cuidado con eso, lo cual quiero decir que no, se me hace difícil establecer la línea realmente de la relación o no con las personas altamente sensibles, porque una persona altamente sensible hablamos de las personas que han sido diagnosticadas persona altamente sensible o personas que se consideran altamente sensibles. A veces existe detrás una desregulación, no es que seas altamente sensible, sino que estás con los nervios a flor de piel o que estás con pues, unos niveles de activación o de ansiedad muy elevados y por tanto estás especialmente sensible, como decía antes, Ujú. a cualquier cosita porque estás alerta, porque estás, como digo, ojo a visor por todo lo que pasa y te afecta todo, vamos a decir, más. Entonces a mí ahí. Tu opinión profesional, ¿tú crees en esta etiqueta o en este Aquí me diagnóstico? metes en un lío. Claro, también lo estoy intuyendo, pero bueno, es tu opinión profesional y ya está, ¿sabes? No. Yo no, o sea, no diría, no establecería ni que no existe, ni que sí, 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 y esto hay que evaluarlo, exhaustivamente. De hecho, es que es verdad que yo no soy tampoco muy fan de las etiquetas, de los diagnósticos, porque creo que tienen una cara muy positiva, como puede ser la misofonía, de que tú puedas identificarlo, que se pueda, o sea, que tú sepas que no es algo que es una manía o una exageración tuya, y además que se pueda investigar un tratamiento acorde a estos síntomas, por esa parte muy bien, pero también tiene la parte de que si empezamos a ponernos etiquetas, por, pues eso, ¿no? Por todo, imagínate, persona altamente sensible, puede llevarte a es que yo como soy persona altamente sensible, todo lo percibo más, o sea, anclarte en esa etiqueta y no responsabilizarnos, pues al final de llevar a cabo alguna estrategia o algún cambio o algún aprendizaje que me haga poder sentirme mejor. Entonces, para mí estos son los peligros de las etiquetas en general. ¿Creo o no creo? Pues yo creo que sí que hay personas que tienen especial sensibilidad, pero es que para mí, incluso en terapia, me dicen: "Celia, ¿pero tú crees que tengo esto?". Digo: "Es que a mí lo que me importa es lo que haya detrás". Mm. Realmente el sufrimiento que tú estés teniendo, los síntomas que estés teniendo, y vamos a trabajar con eso para que tú puedas recuperar la calidad de vida que necesitas. Ponerle una etiqueta, ¿para qué la quieres? Yo siempre pregunto: ¿para qué? Hace poco leía en un libro interesantísimo, Sedados, de James Davis, que es la segunda vez que lo menciono, pero de verdad tenía muchas cosas que despertaron mi curiosidad, que el DSM-5 es el libro que recoge las patologías psiquiátricas. Ujú. Según lo que contaba en este libro James Davis, el DSM-5 hace quizá una década, a lo mejor tenía recogidos 30 diagnósticos y ahora tiene 3.000. Es que, de hecho, creo que fue ayer justo que leí, no sé desde qué década era, pero no hace tanto, 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 que se ha multiplicado por 5 Mm, la cantidad de patologías que el DSM incluye como tal. O sea, por 5, cosa que, por un lado, como te decía, puede ser muy positiva, pero ojito, cuidado con patologizarlo todo. todo, absolutamente todo. Es que, de hecho, yo en consulta veo muy a la ligera personas que dicen: "No, es que a mí esto me han dicho que seguro que era una persona narcisista y por eso se ha comportado así conmigo". Ahora hay personas narcisistas por todas partes. Y digo: Y "Bueno, psicópatas. de todo", claro, digo, pues no lo sé, o sea, me falta mucha información para realmente poder decir si esta persona podía ser o no, pero yo no creo que sea la primera opción el catalogar a alguien que tiene unos comportamientos desadaptados, egoístas, incluso que pueden resultar dañinos, como es que es narcisista o es un psicópata. Evidentemente hay personas, pero no es el Ujú. porcentaje que yo creo que a día de hoy, o más bien con la ligereza
que se utiliza esta palabra. Ujú. No estoy de acuerdo. En lo que respecta a la misofonía, ¿te ha llamado la atención en tu clínica algo relativo a los sexos? ¿Hay más hombres? ¿Hay más mujeres? Nosotros a día de hoy tenemos más mujeres. De hecho, alguna investigación he leído de que es más habitual en mujeres. Pero de nuevo aquí me entran a mí las dudas de los sesgos. Las mujeres normalmente tenemos más, es más aceptado que hablemos de nuestras emociones, que hablemos, pues también por educación, cosa que creo que a día de hoy está cambiando cada vez más, por suerte, pero bueno, está un poco más aceptado y claro, si ya a cualquier persona le puedes llamar histérico, histérica, bicho raro, tiquismiquis por sufrir misofonía, si vamos a toda la trayectoria de las generaciones pasadas que tenemos, que sufren ante un sonido una reacción semejante, y vamos a los hombres con los mandatos que ha habido de lo que es ser un hombre y de lo que tienes que ser, creo que está mucho menos, se les facilita mucho menos el camino para poder hablar de esto. Entonces ahí ya yo no sé exactamente, y aparte que la misofonía se ha empezado a considerar, a generar interés, pues es que te hablo de que en el 2000 creo que es la investigación la primera, y a partir de 2018-19 está viendo cada vez más, o sea que está muy en pañales, no me atrevería a decirlo. Yo te digo lo que tenemos en consulta, si es verdad que hay más mujeres. ¿Por qué? No lo sé, todavía. Y respecto a la edad, da la sensación de que es algo que aflora o se detecta más en la adultez. ¿Eso me lo puedes confirmar tú? ¿Tienes niños? ¿Atiendes muchos niños? Hay bastantes adolescentes o niños en edades de 8 o 9 años. Ajá. ¿Vale? Es verdad que la mayoría de misofonías empiezan alrededor de los 13 años, una cosita así, cosa que también es muy positiva porque los papis ahora son mucho más sensibles a, ostras, que mi hijo lo está pasando mal por esto y no le voy a decir, hijo, qué maniático eres, bueno, pues ya está, come tú solo y chispum, sino que me preocupa el sufrimiento el sufrimiento emocional que yo veo en mi hijo, en mi hija. Entonces se busca cada vez más apoyo psicológico y eso es, vamos, un hito que a mí me parece estupendísimo. Es verdad que también hay personas que la desarrollan en la adultez. Entonces, por ende, yo creo que las personas que más piden ayuda son las adultas, pero por un lado, porque se desarrolla también a veces en la adultez solo, y por otra parte, porque hay muchas personas, como te decía, franjas de 45, 65 años, que han creído toda su vida que eran unos maniáticos y ya está. Y se han quedado ahí, pues viviéndolo totalmente en silencio, por la vergüenza, por la culpa y por todo el estigma. Entonces, ¿Y el misofónico se cura o el misofónico aprende a tolerar? pues mira, no me atrevo a responder nunca a esta palabra y siempre doy un ejemplo, porque si tú le preguntas a Google, Google lo primero que te contesta es la misofonía no se cura. Y yo ahí estoy un poco en contra de Google, pero bueno, voy a dejar también a juicio de cada uno lo que significa curar, porque como por definición significa hacer desaparecer una enfermedad. Entonces esto tiene muchos matices. En la misofonía lo que perseguimos, voy a poner el caso de una paciente que yo tuve digo porque en junio, una cosa así, del año pasado, ya ella tenía el alta y más o menos en noviembre me escribió pues para tener una consulta, porque bueno, había vivido cambios en su vida, y le apetecía pues tener una sesión más de seguimiento, y en esa consulta me dijo, Cele, la miso perfecta, o sea, no ha vuelto a aparecer en ningún momento, salvo en una ocasión en la que yo estaba hablando con mi pareja de todo lo que me había pasado, me han pasado esto y esta persona me dijo esto y se hizo esto otro, y ahí estaban en el coche y ella se empezó a activar. Ella empezó a conectar un poco con todas las sensaciones que le provocaba haber vivido, estar en esta situación, y se empezó a activar y empezó a escuchar respirar a su pareja. Claro, su pareja llevaba respirando pues todo el rato, si no la historia sería pues muy diferente a la que te estoy contando, pero le empezó a escuchar respirar. Entonces ella se dio cuenta y dijo, uy, espera, dame un segundo, voy a regular, voy a gestionar esto y te sigo contando. Aplicó algunos recursos que ella ya tiene, consiguió desactivarse y pudo retomar la conversación sin volver a escuchar a su pareja respirar, aunque me consta que lo siguió haciendo. Ajá. Entonces, esto para mí es lo que se consigue con el tratamiento de la misofonía. ¿Cura? A juicio de cada.
Y tú escuchando a diario hablar a pacientes quejarse de los sonidos que no soportan, ¿no se contagia un poco? ¿No estás en un sitio y ya estás tú más pendiente de los sonidos y dices, me cago en Dios, esto a mis pacientes los volvería Totalmente. tarumbas? Total, a alguna persona de mi alrededor le he dicho, madre mía, es que eres la pesadilla de cualquier persona con misofonía. Sí, 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 estoy más pendiente y bueno, es verdad que a mí no me llega a molestar ni mucho menos, pero estoy más pendiente y digo, wow, es que realmente es súper condicionante en un día a día con una persona con misofonía, cualquier sonido, pues el hecho de comer con alguien, es que es verdad que hay personas que hacen especial ruido y yo antes no era consciente. O a la hora de dormir con alguien, que esta también es una misofonía muy común. No puedo dormir con esa persona porque todos cuando dormimos respiramos pues más sonoramente. Y hay quien ronca, que yo digo, si la persona ronca como un pequeño rinocerontillo, entonces no es misofonía, es que no estás pudiendo dormir y nadie podríamos. Pero la respiración fuerte es también otra de las peores pesadillas y bueno, pues se puede entre comillas solucionar tan fácil como durmiendo separados, pero eso puede luego llevarse a cómo respira en general cuando estamos viendo una película, cuando estamos en silencio en cualquier situación, etcétera. Claro, y luego para esas personas es tan placentero el silencio Ya. que les puede llevar a la soledad. A No, no, decir, lleva. sí, ¿no? Prefiero estar solo y en silencio. Mira, yo creo que la persona que tenemos en consulta que más veces se ha mudado de casa buscando que no haya nada alrededor que le detone son 20 veces. Tú imagínate 20 mudanzas, Ya es estresante una. ya ves, pues imagínate 20. ¿En cuánto tiempo? Bueno, en años, yo creo que han sido como 30 años, una cosa así, más o menos, calculando por la edad. Sí, sí, sí. O sea, ha tenido un año de tranquilidad, ha tenido Nada. un par de... Pero el problema es que, claro, esta persona huía de los sonidos que pueden hacer los vecinos, de los sonidos que pueden hacer, pues, a ver, es verdad que ahora cada vez hay más perros. Entonces, si tú tienes en el vecindario un perro que de vez en cuando ladra, pues si tienes misofonía y tienes misofonía con los ladridos, eso también puede ser tu peor pesadilla. Pero luego también puede ser pajaritos, que yo también, hablando de si me fijo o no me fijo en que Madrid está lleno de cotorras y al lado de mi Sí. casa hay unas cotorras que tienen una vida, vamos, muy social. Entonces, estos sonidos también, claro, el problema es que estas personas dicen, es que me he mudado muchas veces y me doy cuenta de que siempre aparece un sonido que no puedo soportar. Digo, es que no es que aparezca un sonido, es que lo que te llevas en cada mudanza contigo es tu cabeza. Ya. Entonces, si tu cabeza ya está especialmente alerta, sensibilizada a un sonido que pueda considerar como, uy, posible amenaza, lo va a percibir en cuanto aparezca. Y sonidos siempre va a haber. Si estás en el campo, rodeado de nada, pues puede haber animales, por ejemplo, pajaritos, perros, etcétera. O sea que siempre. No, y luego la vida social, ¿no? El estar con gente tomándote algo en una cafetería, la propia cafetería tiene sus sonidos, las personas con las que estás compartiendo ese momento hacen sus sonidos, entonces, o sea, como que todo te empuja, ¿no? A buscar la soledad, la tranquilidad y el silencio, lo cual es peligroso para la salud también, que ya sabemos que la soledad es Claro, es eso. nefasta. Es verdad que cada vez hay menos silencio alrededor, sobre todo en las grandes ciudades, o Mm, sea, es muy complicado estar un rato largo escuchando silencio absoluto, pero como tú dices, hay personas que dicen, si es que yo estoy muy bien solo o sola, cosa que también es, ¿estás bien porque te deshaces de los sonidos o porque realmente estás bien cuando estás solo? Porque aquí hay también gradientes y estar solo y aislado tampoco es algo saludable y al final vamos a sufrir otra cosa que no sea misofonía, pero vamos a acabar desarrollando, pues eso, cualquier otro tipo de patología. Pero es que cualquier lugar tiene sus sonidos. ¿Y encuentras un patrón profesional? Me refiero. La mayoría de mis pacientes hacen un trabajo más intelectual, hacen un trabajo más físico, son artistas, son informáticos, son... Me encuentro un patrón y creo que lo puedo establecer como un porcentaje de más del 90%, son personas muy inteligentes. Son personas muy inteligentes, algunas que desarrollan también profesiones pues con altos cargos, etcétera, pero son personas muy inteligentes. No sé si tampoco por porcentaje general, también hay mucha persona ingeniera, que como yo digo, Ujú, mente no, ya, más más rígida. claro, eso es, entonces también tiene aquí una similitud, pero muy inteligentes, sí, sí, eso sí me lo encuentro, lo cual hace de nuevo, ¿no? Que yo
tenga pues también menos tolerancia ante comportamientos que me parecen incívicos y que me parecen muy fácilmente solucionables, solventables o al menos que puedes evitar. ¿Y se ha dado que hayas encontrado a alguien en quien se unan o se den simultáneamente la misofonía y un problema con la gestión de la ira? Sí, aunque no es lo típico, pero sí que me lo he encontrado. O sea, una persona que llegue a las manos por temas de... ¿Por misofonía o en general? Por misofonía, Sí. claro. Sí. O sea, que tenga ese peligro añadido de no puedo controlarme, ¿sabes? Como se suele decir, ¿no? En los ataques de ira cuando la gente los comenta, que hay un momento en el que te nublas o que lo ves todo de un color y que pierdes un poco las riendas de tu comportamiento. O sea, puedo decir que el deseo por hacer algo agresivo, por llevar a cabo algún tipo de comportamiento violento hacia la persona o animal que esté emitiendo ese sonido es lo más común. El pensamiento, claro, de nuevo, hay niveles. Si ya estamos en unos niveles de la misofonía bastante elevados, hay personas que han llegado a agredir. Sí, agredir a animales, por ejemplo, pues un perro que ladra, pues calla, o incluso agredir a familiares, que normalmente, claro, pues agresión suele ser a hijos. Oye, ¿y en el sexo? Ujú. Alguien que diga, yo tengo muchos problemas para tener relaciones sexuales porque los sonidos propios de... Sí, La ¿no? respiración, tú imagínate, es algo que se acelera al final durante el sexo. Entonces, claro, si tú ya tienes misofonía, y además con una persona que, bueno, si practicas sexo con alguien, normalmente además la mayores frecuencias suele ser si tienes pareja, pues con tu pareja. Entonces, si además tienes misofonía y con tu pareja, al respirar. O sea, gente que tenga un trastorno sexual derivado de la misofonía, que digas que tengo problemas para tener relaciones sexuales. Claro, es que ya no lo catalogaría ni siquiera como trastorno sexual, porque es que como tal, problemas a nivel sexual no tienes. Tienes que Ya, no bueno, soportas la claro. cercanía de la otra persona. Es que no lo soportas porque en cuanto empiezas a respirar y lo empiezas a escuchar, además, es una respuesta totalmente contraria a la que necesitas para tener una respuesta sexual, que es básicamente desactivarte, ¿no? Y con la misofonía, que es una activación brutal. Entonces, es que no pueden coexistir. Sí. Yo creo que ha quedado muy claro las dificultades Objetivo cumplido. que conlleva este trastorno y espero que sirva un poco pues para naturalizarlo y que algunas personas busquen ayuda si es que lo necesitan. Tú tienes una página web Ujú. en la que pueden contactar contigo, aparte de tus redes sociales. ¿Tu página es? Pues muy original, celiamisofonía.com. Ah, bueno, bien. Eso es muy fácil. ¿Y tus redes sociales? Lo mismo, pero bueno, ¿Pueden buscar por Celia Incio o Celia Misofonía? totalmente, sí. Celia_misofonía, ahí está. O sea, yo creo que lo puedes encontrar bastante fácil porque además es una cuenta sobre misofonía que no hay muchas. Bueno, pues estoy seguro de que mucha gente, entre la que me incluyo, agradece tu labor y te anima a que continúes con ella. Ha sido un placer para mí conversar contigo. De nuevo, habrá quien diga, traes a una psicóloga para que te haga terapia a ti. Cosa que yo no he negado jamás. Pero lo que pasa es que, como te decía antes de que empezásemos a grabar, es que hay mucha gente que está en mi situación y es a quien yo quiero ayudar cuando viene un psicólogo a hablar de un tema o de un trastorno como es el caso. Si Y puedo... en nombre de todas las personas que sufren misofonía, estoy, 100% segura que te dicen gracias, Alex, por, bueno, normalizar un poco más esto y al menos disminuir la probabilidad de que me encuentre con una cara de qué persona más rara o qué persona más tiquismiquis. O sea, gracias de mi parte por este altavoz y vamos, por la suya, por descontadísimo. Te decía yo al principio que se arriesga el misofónico a que le digan que es especialito, pero tú después utilizaste una palabra que me parece mucho más certera, que es la de maniático. Ujú. Que te digan maniático. Se considera muchas veces que la misofonía es una manía, sí, y no es ninguna manía. Honestamente, ojalá fuese una manía, porque el trabajo con las manías es algo mucho más sencillo, depende de lo que esconda de base, pero normalmente, vaya, es mucho más sencillo que el trabajo con la misofonía. Y además condiciona mucho menos una manía que la misofonía. Una duda más que me surge. Ya que has dicho que es neurológico, ¿podría llegar un momento en el que toquen algo en el cerebro que solucione eso? ¿Eso podría pasar? Estuvo aquí
Jesús Martín Fernández, me parece que se llamaba, un excelente neurocirujano que me hablaba de cómo Vale. provocaba reacciones cuando tenía un cerebro Abierto, sí. con un neuropsicólogo controlándolo. Él podía provocar según qué reacciones dependiendo de qué zona estimulase. Ujú. Entonces quizá también aquí habría un tratamiento posible. No lo sabemos. Ojalá lo veremos, lo comprobaremos, espero. Muy bien, pues muchas gracias, Celia. Muchas Un gracias a placer. ti, de verdad.